A esta hora vamos a tomar contacto con el vicepresidente del Senado, senador por el PPD, Ricardo Lagos Weber. ¿Cómo está, senador? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Matilde. ¿Cómo estoy? Depende. En general, bien, pero desde el punto de vista... No, pero yo le contesto la verdad, porque como estoy, en vez de darle una respuesta formal, le digo, en general bien, pero ahí con unos bemoles, muy atravesado con la decisión que tomó el gobierno de ir postergando la licitación de los estudios para el ferrocarril que unirá Valparaíso con Santiago. Partamos Muy por ahí. decepcionado. Usted dijo que era una mala noticia, pero era una peor decisión. La ministra acaba de explicar que fue por el proceso de licitación, que no es cosa de voluntades. ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que he estado en varias administraciones, ya no importa el color político del gobierno de turno, en que se habla del tren, de los estudios, de la licitación, en todas las cuentas públicas. Yo estuve con el presidente Piñera, que en paz descanse, aquí en Muelle Barón, sobre este tema. El presidente Gabriel Boric, en 2 o 3 oportunidades en las cuentas públicas, se ha referido a este tema. Entonces, que a este momento me digan, mire, es que estamos atrasados, que este gobierno no va a hacer esto, pero que va a quedar para el próximo porque vamos a hacer la licitación del estudio. Yo siento que hay un tema, no sé, las explicaciones que se han dado, algunas podrán tener algún asidero técnico, etcétera, pero la verdad que queda la percepción, yo hablo de los ciudadanos que represento, de mirar desde arriba, que aquí hay falta de gestión o de voluntad. Creo que además que en algunos sectores, no tengo pruebas, pero uno percibe, se dice, mire, la verdad que este tren no es rentable, no tiene sentido, ¿ya? Entonces se postergan las decisiones y eso empieza a permear incluso en la opinión pública, aquí en la región. Bueno, el tren no llega al Paraíso, va a llegar a la estación una en mala Viña. gestión, ¿eh? negligencia en la gestión a la hora de enfrentar el tema. Es que no quiero atribuirlo así, yo quiero decirle que tengo una decepción y quiero buenas explicaciones y que se explique bien. Porque aquí en la región de Valparaíso, no sé en Santiago, acá cayó pésima esa noticia. Ya nos gustó el otro día cuando nos dicen que el tren a Valparaíso va a llegar hasta El Salto, en Viña del Mar. ¿Ah? Nos llega hasta... Pero yo entiendo que después lo extendemos, pero raya para la suma, el presidente Gabriel Boric, a quien ha apoyado genuina y lealmente todo este tiempo, en 3 oportunidades se refirió al tren, que ya viene de la licitación, etcétera, y ahora se decidió enfrentar la verdad. Se posterga este proceso hasta el año que viene, hasta el gobierno que viene. No es mala noticia. Ya, no me piden que esté contento. Sin duda. Lo que sí yo puedo pedir es mejores explicaciones, para que quede claro cuál es la razón de fondo. Que finalmente se sincerara que es un proyecto que no es todo lo rentable o no es rentable y que el Estado tendría que financiarlo en el funcionamiento también. Sí. Bueno, tal vez eso es, pero por último abordemos esa decisión, tengamos esa discusión. Yo me abro a tener esa discusión y tal vez la pierdo en la discusión. Me dicen, no, mira, los recursos que podrían ser para que el tren funcionara bien de pasajeros, etcétera, cuesta mucho dinero, es mejor usarlo en hospitales públicos. Bueno, pero tengamos la discusión. Pero no que se den anuncios de distintos presidentes y no hemos avanzado mucho, para ser bien franco. Hoy día un periodista connotado de la región de Valparaíso, fuera del micrófono, me dijo, bueno, ojalá que el tren llegue a La Calera, por último el Merval, porque ya ponen en duda que esa extensión vaya a tener lugar, lo cual no es cierto, va a llegar el tren a La Calera, pero claro, esto permea hacia abajo. Entonces cuando ocurre esta decepción, y no es la primera, imagínense, estamos recién hoy, Matilde, hoy, 2025, haciendo públicas las bases de licitación para el transporte público del Gran Valparaíso. ¿Sabe cuándo tendría que haberse hecho eso? Créame que no estoy leseando. 2011, Matilde, 14 años. La Contraloría tuvo que parar el carro al gobierno anterior diciéndole no hay más retrasos, tiene que hacerlo. Y recién estamos anunciando la base de licitación para el transporte, para las micro, lo que se suben todos los porteños, los vallamarinos, los es grave y la desesperanza es total. Yo siento que hay problemas de gestión, en algunos lugares de la administración. Ya, y en este caso la ministra ahora, se abre la base de licitación dice, en buena hora. Ella dice, hay un delay de 3 meses. ¿Usted le cree? Yo le voy a creer, yo la conozco, pero el tema es que queremos buenas explicaciones para tratar de explicarlo mejor, porque lo que yo me quedo es que el transporte público desde 2011 no se licita acá,
¿ya? Y el gobierno lleva 3 años y medio. O sea que tampoco es que lo heredó solamente el problema. Lo concreto es que el tren a La Calera se ha demorado. Y lo concreto es que la licitación del tren Valparaíso-Santiago, que repito, no llega hasta Valparaíso, va a llegar hasta El Salto, ¿ya? No se licita y se posterga en meses. Y por último, me han hablado a mí también acá de unos teleféricos que van a poner. Ya, hablemos de otros temas mejor. Ya, sí, le pediría Realmente. entonces directamente al presidente, que fue el que lo anunció en las cuentas No, públicas del yo le pediría al 22 gobierno y del que 23. baje, yo le pediría al gobierno, al cual yo apoyo, que haga una muy buena bajada comunicacional para que yo, por ejemplo, pueda explicarle a las personas con las cuales me relaciono a diario acá en la región de por qué no está el tren todavía. Una buena explicación. Bueno. Y con eso yo veré si me convence o no, pero eso necesitamos, muy claro, porque queda la percepción de que entonces el gobierno no licitó. El gobierno se había herido y en 4 años no pudo licitar el estudio integral. Ya, eso en Esa relación es la raya para la suma. eso en relación al tren, ¿qué pasa también con la reconstrucción de las casas Sí. incendiadas? Eso también es otra mala noticia para los vecinos de Valparaíso. Sí, pues. Entonces, pero ahí por último el ministro Montes ha asumido que hay un retraso. No lo aplaudo por eso, pero lo enfrentó, dijo, acá hay un retraso, Ana, no es lo que yo quisiera, claramente hemos tenido un retraso y han tenido problemas de gestión. ¿Ah? Lo cual yo no lo aplaudo, pero tengo una respuesta. Ahora no me gusta el resultado, obviamente. Claro. Porque va a llegar otro invierno, ¿ya? Aquí estamos en el invierno. ¿Ah? Entonces, desde el 21 de junio, y ahí tenemos las casas que se demoran. Entonces, hay un tema de gestión en el Estado chileno y le corresponde al gobierno, en este caso el gobierno de turno, hacerse cargo de eso. Y además en el incendio, yo no quiero hablar ni extenderme en esto, pero mire, la experiencia por los incendios que han habido en nuestra región, el incendio en Valparaíso, los incendios, hemos tenido tantos incendios que afectan a tantas familias. En el último gran incendio, ¿qué se aprendió? Que autoconstrucción asistida es la mejor forma para construir, para recuperar las casas. Autoconstrucción asistida, y el rol que jugó Techo para Chile en la emergencia. En esta oportunidad, en el último incendio, a Techo para Chile no se le dejaba poner casas en lugares que no fueran autorizados por el gobierno. Si esa regla lo hubieran aplicado en incendios anteriores, la gente habría quedado al descampado, porque el Estado en terrenos irregulares no pone casas. Gracias a Techo para Chile se pudo, después se aprobó unas normas que lo prohíben. Y en el caso ahora del último incendio, autoconstrucción asistida es la mejor forma. Los vecinos saben dónde le apretar el zapato, dónde comprar los mejores productos, y con buena cooperación de asistencia, ellos reconstruyen rápidamente. Ya, problema del Estado entonces, de gestión del Estado. Y le quiero preguntar rápidamente por un tema que es la ley de permisos sectoriales, que tiene que ver un poco con esto también, que ha retrasado varios proyectos. Ustedes sacaron la ley en el Senado, pero se opusieron 42 diputados y llevaron esto al Tribunal Constitucional. ¿Qué le dice esto de parlamentarios que son oficialistas? ¿Están remando en contra del gobierno, en contra de la candidata presidencial? ¿Qué es lo que ve usted? Porque no vamos a decir que la última etapa es donde se vieron las fallas. Me cuesta entender por qué llegamos a esta etapa, a esta situación. Un proyecto que pasó por distintas instancias, pasó por ambas cámaras, ya tuvo tercer trámite, me parece, recuerdo que tuvo comisión mixta incluso, entonces me parece bien paradójico que luego de aprobado se recurra al Tribunal Constitucional, en particular por miembros de la Cámara de Diputados afines al gobierno. Este proyecto lo lideró, el presidente Boric habló de este tema en todas las cuentas públicas. Así es. Eran los proyectos más importantes para reactivar y destrabar inversiones y al mismo tiempo no rebajar estándares de ningún tipo, sin rebajar estándares, generar una mayor rapidez en el otorgamiento de los permisos. Y lo lideró el ministro Grau, ¿ya? O sea, y hizo todo tipo de esfuerzos y tomó 2 años este proyecto, 1 año y medio. Fue muy conversado. Y yo diría que el riñón de este proyecto eran las declaraciones juradas y el silencio administrativo, como permitir avanzar más rápido. Y ocurre que eso es lo que se cuestiona. Sin tocar los elementos ambientales, porque no los toca. No debería tocar los proyectos ambientales
Hay sectores del medio ambiente que tienen preocupación por el proyecto, eso es efectivo, ¿ya? Que ellos creen que a través de a veces, lo que yo he entendido de las declaraciones juradas, se podría haber afectado la protección medioambiental, porque la declaración jurada lo que hace es que una persona hace fe de que está cumpliendo las normas, pero si no hay una fiscalización adecuada, podrían haber problemas. Segundo, si bien muchas de estas cosas quedan a nivel de reglamento, y si quedan a nivel de reglamento, hoy día pueden no tener problemas con este gobierno, pero podría haber un gobierno de otro sello que tuviera una mirada distinta sobre la sostenibilidad ambiental y pudiera modificar los reglamentos de tal forma de perjudicar. Entonces se quería tener cosas más claras en la ley. Yo puedo entender esos reparos de sectores medioambientalistas, ¿ah? Y puede ser muy bien legítimos por lo demás, pero no me parece que esos reparos no se hicieran aquí a nivel legislativo y se aprobara el proyecto para después ir a recurrir. Ya, y eso habla también de gobernabilidad en una etapa de campaña, senador, porque desde la oposición dicen cuál es la gobernabilidad de digamos, un bloque que le pone palitos a su propio presidente, que en el tema económico es donde más se va a poner atención a la candidata del oficialismo, también es hacer un boicot contra la propia candidata. Recordando además que fue la candidata la que, por ejemplo, enrostró que en materia de seguridad no se había avanzado tanto, y es por la misma razón, porque las leyes cuesta aprobarlas. Sí, no, pero yo distinguiría lo que fue las discusiones de las primarias, en donde dentro del cuadro general yo estoy contento de haber hecho las primarias. No me gustó el resultado porque yo apoyé a Carolina con mucha intensidad. La Carolina Toá me refiero. Vamos a hablar de eso, pero para respetar las primarias. Claro, que termináramos el tema de la gobernabilidad, que es lo que se está cuestionando en este caso. No, la gobernabilidad precisamente la da las primarias, pero podemos hablar de ese tema ahora. Yo no veo un tema de falta de gobernabilidad por el hecho de que se recurra al TC. Yo encuentro que más que gobernabilidad, no afecta a Janet Jara, me refiero, que es tu pregunta, perdón, su pregunta, ¿ya? Respecto al gobierno, claramente genera un problema al gobierno. Si los propios recurren al Tribunal Constitucional, ¿va? Producto de una norma que el gobierno quería que se aprobara. No estamos hablando de una norma que se aprobó por la mayoría de la derecha impuesta a través de una indicación que el gobierno no quería. ¿Me explico? Porque el gobierno podría vetarlo, ¿no? El gobierno está de acuerdo con el proyecto. El gobierno del presidente Gabriel Boric Font está de acuerdo con este proyecto que lo lideró el ministro Nicolás Grau, del Ministerio de Economía, de este gobierno, miembro del Frente Amplio, ¿ya? Y lideró este proyecto. Ya, y tuvo que conversar con muchos sectores para sacarlo adelante. Entonces no me parece bueno como señal hacia el gobierno, no hacia las candidaturas futuras ni a las presidenciales futuras. Porque además esto está mezclado seguramente con la elección que hay ahora en noviembre de parlamentarios. Claro. En el tema económico, para cerrar también esa parte, ¿usted cree que haya influido en la decisión de Donald Trump de aplicar o de anunciar que estaba pensando aplicar un 50% de aranceles al cobre? Las palabras que ha tenido el presidente Gabriel Boric, ¿cómo lo esbozó la candidata Matei? No tengo ni un antecedente para afirmar aquello, ¿ya? Más allá de que tratar de interpretar al presidente Trump no es fácil, lo digo sin ninguna sorna, que podría hacerlo, pero porque dice una cosa y a veces hace otra o después se retracta. Pero del punto de vista de lo que ha hecho el presidente Boric y de lo que representa el cobre, el presidente Trump, lo que sabemos, porque no hay nada formal, ha dicho que va a elevar los aranceles del cobre a un 50%. Esto es, cada cobre que llegue le va a cobrar 50% de arancel. O sea, es harto. La pregunta es, Chile exporta alrededor del 10 o el 11% de su cobre a Estados Unidos solamente. ¿Ya? Consecuencia, no creo que sea que lo haya hecho pensando en Chile. Y no sabemos si se le va a aplicar a Chile o no por lo demás. Eventualmente sí, no sé, no sabemos, no tenemos información. Hoy día hablaba con las autoridades de gobierno para informarme y la verdad que no hay órdenes ejecutivas, no hay los decretos famosos que tienen Estados Unidos, que son las executive orders, no hay detalle de esta información. No hay nada. Y lo que nosotros exportamos, sí, no hay nada. Entonces nosotros exportamos 11% de cobre a Estados Unidos y el resto a Japón, China, Japón, Corea y otros países del mundo. O sea, el 11%. Y como la demanda, mira lo que le digo, la demanda de cobre en el mundo crece más rápido que lo que las actuales mineras pueden producir, al corto plazo de todas maneras va a faltar cobre, o sea, el precio se va a mantener alto. O sea, no tiene un impacto para Chile porque va a poder destinar ese 11%, si eventualmente nos aplicaran un impuesto, que no sabemos de qué monto,
¿Y a qué producto? ¿Si el cobre refinado, si el cobre no refinado, etcétera? Si cuando sepamos eso, se va a poder redirigir seguramente esas exportaciones a terceros mercados. ¿Ya? Entonces, Ya, y ahora, vamos a poder aprovechar el precio perdón, es que alto. no voy a dejar pasar lo de Eli Matei, porque Sí. yo me fui a la explicación técnica, la economía, la exportación. Lo de Eli Matei es una afirmación que no sé qué base tiene, que no sea tratar de subir en las encuestas que viene cayendo bien fuerte, para ser bien franco. Y cree que pegándole al presidente Boric va a ganar algo. Aquí es lo que hay que defender a Chile. Eso hay que preocuparnos, en vez de echarle la culpa al presidente Boric, de algo que además no tiene ninguna culpa por lo demás, o yo no veo por dónde está la conexión, yo me preocuparía como si fuera candidato presidencial, que no soy, de preocuparme de los intereses de Chile, de cómo hacer lo mejor para que a Chile le vaya bien, y no tratar de pegarle al presidente de turno. Senador, vayamos a la política ahora, porque ya han pasado 10 días. Pues sí, hemos estado hablando de política todo el rato, Sí, de Martín. política partidista, de elecciones, a eso me refiero. Ya. Porque ya han pasado 10 días después de la elección primaria, luego del triunfo de Janet Jara por este 60% sorpresivo, usted lo reconocía el día siguiente de esta elección. ¿Cómo han asimilado en el PPD esta derrota? ¿Y cómo se plantean frente a la campaña de Janet Jara? Bueno, la derrota la subimos creo que Carolina lo expresó bien cuando ella salió a reconocer el triunfo de Janet Jara ese mismo domingo a la tarde, dijo con mucha tristeza, no era el resultado que esperábamos, y menos en esa magnitud, en esa diferencia tan grande, esa brecha tan grande. ¿Ya? Dos, eso no quita que en vista de la candidatura de Janet Jara, esa misma noche Carolina concurrió y la acompañamos a saludar a Janet Jara, que fue la correcta y justa ganadora de la primaria. Ya habrán muchas explicaciones de por qué eso fue así. Ahora lo que cabe en el caso del PPD y de las demás fuerzas políticas que participaron en la primaria es apoyar a Janet Jara y ponernos de acuerdo en dos cosas bien fundamentales a corto plazo. Una es una lista parlamentaria, ojalá una lista parlamentaria única, que va a ser súper difícil, pero hay que hacerlo. Y lo segundo, muy importante, respecto a lo cual la misma candidata Janet Jara lo ha dicho, creo que lo dijo esa misma noche y al día siguiente, en varias oportunidades, en un programa común, porque cada uno de los candidatos a la primaria llevó su programa y su propuesta. Y habían diferencias. Y Janet Jara ha sido categórica, clara, no solamente en privado, tuve la oportunidad de hablar con ella, sino que además públicamente, en que el programa tiene que ser trabajado entre todas las fuerzas políticas que la van a apoyar. Entonces yo soy optimista de eso, y es el sentido de la primaria, tener varios candidatos, cada uno tiene su propuesta, el que gana lo vamos a apoyar, y de ahí hay que sumar fuerza, y para sumar usted tiene que tener un programa compartido, ciertamente con el sello del candidato ganador, pero tiene que ser un programa compartido. Y Janet Jara, hasta donde yo he visto públicamente y en privado, ha demostrado toda la flexibilidad para generar ese buen propuesta de programa. Ya, el Lo digo senador al tiro. Jaime A mí no me Quintana gustaba la idea de tener un modelo de desarrollo liderado o jaloneado por la demanda interna. Creo que eso faltaba mucho y eso no va a ser así. Eso que se va a modificar. ¿Y el Soy tema del optimista en sueldo eso. vital, Estoy qué le 100% parece a seguro. usted? Trabajémoslo y veamos qué es lo que significa, cómo se aterriza, ¿ya? Y vemos si la condición de la economía chilena está en el caso de llegar a un sueldo vital y qué entendemos por sueldo vital y si se va a poner sobre la mesa, si va a tener una gradualidad, va a tener algunos condicionantes, pero hoy día la economía chilena está en una situación que requiere mucha atención a estas propuestas, ¿ya? Mucha atención a estas propuestas. Y nosotros en el progresismo, en general, nadie es perfecto, yo menos que nadie, pero en general hemos sido bien responsables en las cosas que hemos propuesto en general. Antes de esta primaria, la candidata, en ese entonces, Janet Jara, estuvo en la presentación de un libro que se llama Apuntes para superar el neoliberalismo, que escribió el senador, hay apuntes del senador Daniel Núñez, también hay apuntes del ex subrey José Miguel Ahumada, y ella decía que esta era parte también de una hoja de ruta. Esa hoja de ruta era la hoja de ruta como propuesta de primaria, pero esa hoja de ruta, entiendo yo que, de acuerdo a lo que han conversado, tiene que cambiar. O sea, yo creo que si me habla de política exterior, ¿ya? Y eso lleva a la política comercial, me pareció entender de la pregunta, este gobierno en un minuto al comienzo trató de darle un enfoque determinado, hacer un giro en lo que era nuestra política exterior durante muchos años, y eso no prosperó, no solamente no prosperó, sino que hubo cambios en los equipos de gobierno en esas áreas, y además se retomó la política
comercial y política exterior que hemos tenido, con un fuerte compromiso con los derechos humanos y una fuerte apertura e integración con el mundo. Y ahí usted tiene al presidente Gabriel Boric, que al lugar que va, nómbreme cualquiera que va, y yo le digo que el tema de la agenda inversiones, comercio, integración, está presente. En el caso de la India ha sido ya, pero muy bueno, y muy claro. Y con otros países también. ¿Ya? La presencia en Brasil forma, también fue muy crítica, senador. ¿A usted le parece que las críticas son atingentes? Y se lo pregunto porque tal vez el momento era un momento muy álgido en la política exterior para que Chile se tomara la foto con las delegaciones de Rusia, de Irán, bueno, tienen nuestro socio comercial, pero todos estos países que para Estados Unidos les son incómodos. Chile, yo creo que fue invitado, como ha sido invitado a otros foros sin ser miembro, ¿ya? Y creo que hizo lo correcto de ir a este foro, ¿ya? Si no hubiera ido, no hubiera pasado nada, seguramente, a ver, si no lo hubieran invitado, no habría sido noticia. Nos invitaron, nos invitó el presidente Lula, invitó al presidente Gabriel Boric. Lula es el país anfitrión. Brasil es una potencia regional e internacional. Creo que era importante marcar la presencia nuestra como visita en ese foro. La declaración del foro no nos afecta, ni nos consultan, ni hablamos de eso, ¿ya? Y el presidente aprovechó ese foro para decir lo que pensaba sobre lo que había ocurrido, ¿ya? En el caso de Ucrania, ¿ya? Manifestó lo que piensa sobre lo que ocurre en Gaza, ¿ya? Y manifestó también otras posiciones de política internacional. O sea, fue a un foro del cual no somos miembros a expresar la posición chilena en materia de derechos humanos y otros, ¿ya? Y en temas internacionales. Y hay gente que ahí que no le gustó lo que dijo el presidente Gabriel Boric. Algunos deben haber dicho, ¿y para qué lo invitaron a él si mire, piensa distinto que nosotros? Bueno, yo creo que Chile y el presidente Gabriel Boric hizo lo correcto, atendió un requerimiento de un líder importante y amigo de Chile, como es Brasil, a través del presidente Lula. 2, y tuvo la posibilidad de compartir con países que no siempre nos sentamos a la misma mesa, temporalmente, por menos de 24 horas, decirle yo pienso A, B y C en estos temas. Y dejó claro que con algunos de ellos piensa completamente distinto. Creo que eso es un buen punto desde el punto de vista de la política exterior. Volvamos a la política interna. Y creo que ni siquiera en Estados Unidos podrían leer con que el presidente Gabriel Boric fue a apoyar a los BRICS, porque los discursos y las afirmaciones que hizo se alejan mucho de eso. Volvamos a la política interna, senador, y volvamos al PPD y cómo se está armando este nuevo programa que se tiene que estructurar para apoyar esta candidatura de Janet Jara. Es un compromiso de primarias, pero ustedes quieren participar en la elaboración del programa. ¿Hay ánimo dentro del PPD para sumarse a los comandos, a la campaña, o están todavía golpeados por la derrota? No, yo de lo que he hablado con mis colegas del PPD, tenemos que apoyar a Janet Jara y no tengo duda que si nos invitan a participar vamos a aportar donde podamos aportar, pero los temas que seamos capaces de aportar. ¿Ya? Yo la política la entiendo también como un proceso siempre de crecimiento, un proceso de integración, de generar mayoría, de crecer. Y creo que además, viendo cómo está creciendo la extrema derecha en el mundo y en Chile también, no somos excepción, creo que el progresismo tiene que reunirse y tiene que sumar. Y para esos efectos, entonces yo veo una candidata como Janet Jara, que lo primero que hace, habla de unidad. Lo segundo que hace, dice, mi programa, vamos a conversar entre todos un programa nuevo. Tercero, dice, ojalá que nos pongamos de acuerdo en la lista parlamentaria luego. ¿Y qué más amplitud que esa? Y yo tendré mi posición, yo PPD, yo senador, yo dirigente, de cómo contribuir a esa campaña. Entonces yo veo que tenemos todo para poder parar una buena propuesta que le hable a los chilenos y con una gracia, Matilde. Fuimos capi de hacer las primarias. Hicimos las primarias. En la derecha, porque aquí no estamos solos en el mundo, solo tenemos que competir con alguien. En la derecha, que se supone que tienen mayoría de acuerdo a las encuestas, tienen mayor adhesión de acuerdo a las encuestas, tienen 3 candidatos, no se ponen de acuerdo entre ellos en una primaria y no tienen ni siquiera una lista parlamentaria. Entonces yo digo, ¿dónde está la gobernabilidad o la conducción entre aquellos que nos podemos poner de acuerdo para dirimir quién de los nuestros o de las nuestras nos va a conducir en un proceso próximo
para una carrera presidencial y parlamentaria para transformar Chile, o un sector que teniendo mayoría, y tal vez si se uniera en una primaria le iría mejor, pero no fueron capaces, porque allá sí que falta conducción y gobernabilidad. No pueden administrar, si me permiten la expresión, no pueden administrar la abundancia. Tienen, comillas, abundancia de adhesiones ciudadanas, y en vez de sumarla y decirles, miren, los voy a apapachar a los de acá, a los Kaiser, a los Casa, a los Matei, los voy a... Vamos, no fueron capaces, ahí están divididos. Ya, vámonos a la escasez. Que estamos más bajitos, vamos de a poquito para arriba. Vámonos a la escasez, que parece que tampoco es tanta escasez, porque la encuesta Tú Influye de Axel Callis está posicionando a Janet Jara ya en el primer lugar, incluso en segunda vuelta, en un empate técnico prácticamente con José Antonio Kast, y 2 puntos por debajo en una eventual segunda vuelta con Evelyn Matei. Esos números sirven sin duda para aglutinar al oficialismo. ¿Usted está de acuerdo con eso? Sí, perdón, todo mi análisis, que me fui de análisis recién, era hasta antes del tema de primaria, cuando tenía todo, querían mostrar las encuestas, ¿ya? Porque ahora esta encuesta de Axel Callis y otras han dado claramente una mayor competitividad a nuestro sector. Pero antes de eso, con toda la adhesión ciudadana que tenía Lecha, no fue capaz de andar mal la primaria, a eso me refería. Dicho a eso, ahora, producto del resultado de la primaria, creo que además Janet Jara le fue muy bien, entre otras cosas. Hay todo este tema del anticomunismo, del comunismo. Yo creo que muchas personas votaron por Janet Jara, persona. Y creo además que este tema de las referencias partidarias hace menos mella ya. Lo noto incluso en algunos candidatos de derecha. Hay un candidato de derecha que ya no se refiere al comunismo. Decidieron no hablar de ese tema. Y creo que hacen lo correcto, porque no rinde ese tema. Aquí hay que rendir las propuestas, los caracteres, las personas, ¿ya? Quiénes tienen detrás, su trayectoria de vida, ¿ya? Su consistencia de vida, la capacidad de tal vez modificar visiones cuando las circunstancias cambian. Yo creo que eso es lo que tal vez están buscando los chilenos, ojalá. ¿Y habría inconsistencia si Janet Jara congelara su militancia? Yo creo que a esta altura es bien irrelevante, pero es mi opinión personal, completamente personal, y no estoy pasando un mensaje. Creo que no es tema, porque ella, todos saben que era miembro del Partido Comunista. Me parece que como de los 15 años, parece bien joven, y eso no lo ha ocultado. Ella, de la misma forma que negoció la reforma de pensiones con Mario Marcel, el ministro de Hacienda, los dos negociaron y aparecían ahí, uno con la corbata, ella con su manera de ser. Decía que era el Partido Comunista y todos sabían, y no hubo tema, llegó a acuerdo. Ella y Mario Marcel llegaron a un acuerdo, el gobierno llegó a un acuerdo con la derecha, se conformó una mayoría acá para poder aprobar la reforma de pensiones. Entonces yo siento que ese tema es bien secundario. Y por último, en el tema del famoso comunismo, que yo tengo diferencias profundas con ellos respecto a cómo se refieren a las circunstancias que ocurren afuera, pero desde el punto de vista de la experiencia que hemos tenido gobernando, no hemos tenido ninguna dificultad, lo voy a decir así. No hemos tenido dificultades. Ya, y usted subentiende que, pese a que Janet Jara es del Partido Comunista, ¿el Partido Comunista no va a liderar un eventual gobierno? Yo creo que, dado el estado del arte de la política chilena y el ambiente de la ciudadanía, lo segundo, dado la fragilidad de la política en general para hacer transformaciones que requiere formar mayoría, yo me imagino que un gobierno encabezado por Janet Jara, o el que hubiera sido encabezado por Carolina Tobá, que era mi candidata por lo demás, habría sido un gobierno amplio, de un sello muy plural en ese sentido. Y creo que la experiencia del presidente actual, Gabriel Boric, así lo ha demostrado. Acuérdense cómo partió Gabriel Boric, ¿ya? Antes de ser candidato, después la primaria, pasó segunda vuelta, modificó el programa, incorporó para su gobierno aparte su sistema democrático, y después del fracaso que hubo en septiembre, el primer plebiscito de la constituyente, se amplió aún más el arco y la plataforma de apoyo. Y ahí tenemos la reforma de pensiones, el royalty de la minería, las 40 horas, el sueldo de 500.000 pesos, senador, que no son las propuestas iniciales, fueron todas mejoradas, cambiadas, modificadas. Ya, porque el senador Quintana, presidente de su partido, dice, sin el socialismo democrático, Jara no pasa en la segunda vuelta, son nuestras ideas las que dan garantía de gobernabilidad. ¿Usted está de acuerdo con esa postura y cómo lo representa?
Yo lo pondría, yo no usaría esa frase. Yo entiendo a Jaime, si se sienta aquí que casi al lado mío, lo quiero mucho, pero yo lo pondría en términos más positivos. El socialismo democrático va a ser una de las fuerzas que va a contribuir a que pasemos segunda vuelta, pero no lo pongo en términos de que tengan como que retribuirme por aquello, Ya. porque no necesito decirlo, eso lo saben todos los que estamos en política. Yo voy a ser positivo en esto. No tengo duda que el PPD, el socialismo democrático, va a tener un espacio para estar representado en esta campaña que viene. No tengo duda, cero, pero así, cero, Matilde, ¿ya? Y creo que vamos a hacer oídos, además, porque me pueden sentar a una mesa y no hacerme caso. Claro. No, yo creo que vamos a ponernos de acuerdo. Y Carolina Toá va a estar presente. Porque la propia experiencia de este gobierno y de la ex ministra Jara en el gobierno, ella vio eso, lo vivió. Y el PC también lo vivió, y todos lo vivimos. Si sacamos las reformas, ¿por qué sacamos las reformas? ¿Porque se impusieron nuestras ideas así a rajatabla? No, hubo que conversar, hubo que hacer modificaciones, pero me acerqué al universo de lo deseado. Ya. Me acerqué al universo de lo deseado, no me quedé paralizado. Ya, eso dicho es un todo avance. esto y mirando eso lo la aprendimos. campaña, Carolina Toá dijo en un principio que no quería salir de primera línea, se entendió, cansancio, la derrota, pero Janet Jara aparentemente quiere tenerla a su lado en esta campaña. ¿Usted ve alguna posibilidad? No, eso lo tiene que responder Carolina Toá, a la cual yo respeto y quiero mucho, y ella tomará sus decisiones. Si se le plantea un lugar para colaborar, ella no me cae duda que lo va a evaluar, pero yo dejaría que eso lo vea ella. No me siento como la autoridad, por más cercano que sea, a hablar por ella. Ya, y se resolvió en el Hizo una partido. gran campaña en todo caso. Sí, se ¿Perdón? resolvió en el partido quiénes van a aportar en el PPD para el programa económico de Janet Jara, porque surgió un nombre que fue bien fortuita la nominación, o sea, el nombramiento del nombre de Izaguirre, porque él se ofreció, Janet Jara dijo que sí, que quería conversar con él y ya se asumió que estaba en el comando, cosa que nunca fue. Pero, ¿hay nombres PPD para construir este proyecto económico? O sea, nosotros tenemos un programa que fue elaborado por varios profesionales. Estaba Francisca Pérez, estaba Álvaro García y otros, ¿ya? Yo participé también en los temas de política exterior, junto con otros, y creo que cualquiera de nosotros puede colaborar en eso en la medida que nos convoquen. Y no estamos, más que proponer nombres, yo creo que toda esa militancia estará disponible, ¿ya? Para aportar en la medida que se genere el espacio. Y como te digo, no tengo duda que se va a generar el espacio, ninguna duda, ni una. Y vamos a colaborar bien, y va a ser algo, ojalá, que sea una campaña también, que como vemos encuestas que nos dan una buena competitividad, que sea una campaña, mira la palabra, entretenida y alegre, ojalá. Épica, que le ponga color, que nos saque de esta cosa un poco... No, en serio, que nos saque Ya, esta y cuestión finalmente, senador, porque se nos acabó el tiempo. tan ácida, tan sí. lacrimógena la política, está muy lacrimógena la política. ¿Vuelve el oficialismo a tener esperanzas de tener una elección competitiva y eventualmente ganar? Yo nunca no he tenido esa esperanza, ese optimismo. Esto es una elección completamente abierta. Revisen, creo que entrevistas con ustedes mismos, otros, años, hace un par de años, un año atrás por lo menos, decía, mire, Evelyn, porque decían que no teníamos candidatura y que la leche estaba Evelyn Matei arriba de la encuesta. Le dije, está corriendo sola, muchos años, se va a desgastar. No es que sea, no era porque era inteligente, era porque la experiencia me indica eso, de ser los años. Ahí sí está. Surgieron candidatos, bajaron candidatos. Esta es una elección abierta. Y lo que viene ahora después de la primaria es otro proceso, es otro escenario. Son 5 meses de campaña, hay que despejar la lista parlamentaria, a mi juicio, que hay un plazo, eso es lo más lindo de todo. 18 Ese de 18 de agosto va a estar del terror, thriller. Se inscriben las listas parlamentarias, 1, 2, no tengo idea, y después, campaña 100%, se va por un tubo esto y hay que hacerlo de la mejor forma posible. Bien, Y senador. está abierta. Bien, senador, muchísimas gracias por todo este tiempo con CNN Chile. Que tenga una buena tarde. Vicepresidente del Senado, senador Ricardo Lagos Weber. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Cuídense. Chao. Gracias, chao. Hacemos un alto en Hoy es Noticia y ya regresamos con más.